Radio Cleu, tu punto de encuentro. Amigos, estamos de regreso en este programa Cleu Proyecta tu Voz. El día de hoy estoy en compañía de mi profesor Daniel Anaya, hablando sobre cómo se construye la ciencia, qué es lo que tiene que tener un área para volverse ciencia. Y antes de la pausa estábamos hablando, o yo le preguntaba al profe, como cuáles son pues las sugerencias o lo que considera que debe de hacer la criminología para mejorar todo lo que tiene. Híjole, yo creo que primero quitarse estos mitos. Yo creo que la criminología ha sido construida o mejor dicho, observada desde el sentido común. No creo que no tenga condiciones para hacer ciencia. El problema es muchas veces cómo se observa la criminología, y regularmente se comete este error de pensar criminología criminalística como la misma cosa y creer que criminología es CSI o Sherlock Holmes o este conjunto de cosas. Creo que primero desmitificar esto. Segundo, no creo que sea en sí la ciencia, sino la gente que rodea esta ciencia con un alto grado de desconocimiento de las ciencias sociales en sí mismo. O sea, creo que hay un desconocimiento de las ciencias sociales, lo cual te impide aportar dentro de la misma criminología o voltear a ver que las otras ciencias, lo que tú estás tratando de decir en 2018, ya se dijo. Ya se dijo en la Escuela de Chicago en 1940, ya se dijo en 1970, ya los postmodernos en 1970-80 en Francia ya también lo dijeron. O sea, hay un montón de cosas que tratan de descubrir los criminólogos que ya se dijeron y le quieren poner nombre como esta idea de crimi conductual, crimi ciencia, crimi, y suponiendo que con el prefijo se va a convertir en una ciencia, creo que es un error. No creo que el error radique en la criminología como tal, sino en la gente que tiene mucho desconocimiento de ciencias sociales más que de criminología, y pareciera que la criminología está encerrada entre criminólogos para criminólogos por criminólogos. Cuando los criminólogos salen de esta zona de confort y van con sociólogos, digamos de la UNAM, de la UAM, Iztapalapa, la UAM, Xochimilco, o cualquier sociólogo de cualquier parte del mundo, empieza a darse cuenta que todo lo que él dice ya ha sido dicho por otras ciencias, más aún que esas ciencias son las que provieron de marcos teóricos a la criminología. Esa es la primera. La segunda, ya lo que queda de la criminología, pasarla por un riguroso análisis epistemológico, y sobre ese riguroso análisis epistemológico, muy similar a lo que pasa en psicología, cernir esas cosas que parece que son ciencia. Parece que como decimos palabras rimbombantes de ciencia, las hacen ciencia, y esto no es cierto. Ya habíamos hablado de esta cuestión de la rigurosidad metodológica y la posibilidad de descubrir cosas. Por otra parte, creo que es un campo muy bueno en la criminología, al ser una ciencia joven, y realmente joven. Con esto digo quitarse nuevamente los mitos, porque he escuchado a criminólogos que dicen que Aristóteles era criminólogo y lo siento, no, eso no es cierto. Y no funciona de esa manera. Sin embargo, creo que la criminología tiene la posibilidad de voltear hacia la sociedad, voltear desde marcos teóricos para tratar de entender qué está pasando con esta sociedad, que esta sociedad es de carácter económico, político, social, cultural, y que los actos criminales o los actos, conductas antisociales, no solamente es porque la gente sea malvada o nazca con la maldad, claro, sino porque hay un conjunto de elementos sociales, biológicos, químicos también, económicos, políticos, estructurales que conducen a determinados sujetos a cometer determinados actos ilícitos o determinadas conductas. Supongo teorías como atribución social, percepción social, conformidad social, que son teorías viejas, o el experimento de Stanford y el de Milgram, que nos demuestran cosas de cómo reacciona la gente ante figuras de autoridad y puedes cometer los peores horrores del mundo, sin embargo, por atender a determinadas figuras de autoridad. Entonces, estas cosas ya han sido demostradas hace algunos años. Me parece que la criminología tendría que voltear a ver estas cosas y empezar a hacer una crítica hacia sí, para dentro de la misma criminología, haciendo un juego dialéctico de ida y de vuelta, de las ciencias sociales hacia la criminología y de la criminología hacia las ciencias sociales.
porque pareciera que son la criminología, las ciencias sociales, y de aquí se desprenden todas las demás, y esto es nuevamente un error fuerte. Creo que esta cuestión de empezar a entender que las ciencias sociales, por eso decía el problema de la totalidad, no es que la antropología esté estudiando algo que no tenga ninguna relación con la criminología, no es que la psicología esté estudiando algo completo, y no es esta cuestión solamente de la multidisciplinariedad, no. Yo creo que es va un poco más allá, es bajar completamente los telones y saber que compartimos un sujeto de estudio, un objeto de estudio llamado ser humano. Y entender que no solamente está enfermo, trastornado, hace cosas feas, porque nació así o porque sus papás le pegaron de niño o porque tiene un problema en el inconsciente. Esas respuestas son a veces respuestas reduccionistas ante condiciones sociales avasalladoras. En este momento pienso en México y pienso que muchas teorías que utilizamos tanto en psicología como en criminología no nos están dando respuestas ante el conjunto de condiciones sociales, económicas y políticas que tenemos en el país. O sea, yo creo que estas condiciones no determinan, pero influyen fuertemente en las conductas de los sujetos, porque al final de cuentas somos sujetos sociales. Creo que sería por ahí. Sí, creo que tengo como varias ideas en la cabeza, pero principalmente lo que yo observo de la psicología criminológica y de la criminología en general es que pareciera que sirve entonces como un legitimador de ciertas estructuras o de incluso del mismo sistema, ¿no? Cuando nos enseñan esto de la peligrosidad, esto es evidentemente una cosa que funciona para legitimar ciertas cosas a través de la ciencia, ¿no? A través de un paradigma que sirve precisamente para como legitimar ciertas conductas del Estado y que aparte como surge del derecho, pues está como muy, muy pegado ahí con ciertas cosas. Otra cosa que yo pienso cuando mencionó sobre que somos nosotros, los de afuera, los que estamos como regándola, ¿no? Los que no estamos haciéndolo bien, pienso también en esta necesidad de que se nos explique como estudiantes sobre la vigilancia epistemológica, ¿no? Por ejemplo, que propone Bourdieu, o también de esta explicación o necesidad de que se entienda que también el conocimiento trae prenociones, que es situado, que es que hay un paradigma y que se sigue sometiendo a esto o que se sigue reproduciendo porque hay ciertos guardianes del status quo que vamos y entonces quiero que les platique eso a todos los que nos están viendo porque es súper necesario también entender que no porque lo diga el libro, que no porque lo haya dicho alguien que se considera científico o que lo consideran científico, no porque en algún momento lo haya dicho Manzanera, en algún punto lo dijo Lombroso, Freud, o sea que hay también que hacer esa vigilancia epistemológica de lo que estamos viendo, incluso de lo que nosotros estamos produciendo. Híjole, es que esto ya va caminando más hacia un problema de las ciencias en sus aspectos políticos. No es que estemos haciendo política de partidos, no. La ciencia responde también y las ciencias sociales responden a determinados procesos políticos. Michel Foucault, en un libro que se llama El nacimiento de la clínica, empieza a sugerir cómo las ciencias tienen determinados márgenes de poder, o sea, las instituciones científicas, no la ciencia en sí misma, porque la ciencia por sí misma solamente es el placer del descubrimiento, pero las instituciones científicas empiezan a hacer determinismos científicos y empiezan a dictar lo que es cierto y lo que no es cierto, lo que se debe de pensar y lo que no se debe de pensar. Ahora bien, yo creo que este es un problema fuerte porque pondré un ejemplo muy simple. Una discusión en la Ciudad de las Ideas de hace algunos años entre Deepak Chopra y Richard Dawkins, un súper científico, súper culto, súper conocedor de biología, versus un médico él, sin embargo diciendo un conjunto de cosas de física cuántica que realmente no son ciertas. Sin embargo, Deepak Chopra lo dice muy bien, lo dice muy bonito y pareciera que como lo dice muy bonito y es hindú y es buena onda y dice cosas bonitas, pareciera que eso es ciencia y pareciera entonces que es más importante la forma en cómo decir las cosas que lo que aparece en los textos. Ahora bien, yo no descarto la posibilidad de leer textos, pero los textos no son Biblias. Los textos tienen un conjunto de huecos, vacíos. ¿Por qué? Porque el conocimiento no está acabado. El conocimiento sigue en constante construcción y deconstrucción.
Yo me preocuparía por leer los buenos libros, esos libros que no necesariamente son verdades absolutas, porque inclusive la verdad está en constante movimiento, pero que te permiten darte pistas para entender qué pasa con la realidad social, qué pasa con la realidad física. Creo que uno de los problemas, no solamente pasa en criminología, pasa mucho en psicología, es que empieza a construirse un conjunto de mitos pseudocientíficos, por ejemplo, esto de la hiperactividad en los niños, que en este momento hay fuertes discusiones y fuertes investigaciones para descalificar este trastorno de los chavitos, porque es enfermarlos para tenerlos controlados. Pareciera que gran parte de los discursos científicos, en especial de las ciencias sociales, sirven para controlar determinadas conductas, sistemas de pensamiento, formas de actuar y legitimar determinados tipos de violencia. Uh-huh. ¿Cómo podemos quitar esto? Híjole, súper simple y súper complicado a la vez. ¿Por qué? Gran parte de la gente que está metida en ciencia tiene algunos niveles de analfabetismo funcional. Lee, cita libros, puede citar como no abstrae de los libros, no entiende cómo funcionan, o que no se entiende cómo es la realidad a partir de leer estas lecturas, hacer estas lecturas. Entonces yo creo que va por ahí. Ok, profe, pues hemos llegado a nuestra tercera pausa. Me pasó muy rápido este bloque. No sin antes recordarles nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Cleu, en Instagram como Cleu Universidad y aquí en el canal de YouTube como Radio Cleu. El número en cabina donde ustedes pueden llamar para sugerir, hacer sus comentarios, dudas, todo lo que quieran hablar es 22 26 62 49 46. No se vayan. Radio Cleu, tu punto de encuentro.